Buenas y santas sean las de Dios. Gracias por acompañarnos una vez más. En realidad, no es un fantasma, sino una pregunta quien recorre las redes, las oficinas y hasta las tertulias del bar de la esquina. La pregunta es la siguiente: ¿estarán los aspirantes a la candidatura presidencial del PLD a la altura de la responsabilidad que para esa organización representa la consulta electoral semiabierta del 16 de octubre? O mejor, ¿será capaz el PLD de mantenerse unido y resistir las tentaciones que a sus precandidatos y dirigentes les están y estarán llegando? Bueno, como el azar y las casualidades son asuntos del amor y de las bancas de apuestas y no de la política, recordemos aquí que recientemente Danilo Medina y Luis Abinader se pusieron de acuerdo para coincidir en las honras fúnebres de la madre del histórico dirigente PLDista Don Temo Montaz. Mientras, el pasado miércoles en la biblioteca de la UAS, la presentación de un libro de Julio César Valentín, miembro del comité político PLDista, a uno le pareció el acto, la actividad, pues una especie como de convención unificada del PRM y del PLD, custodiada por la otrora combativa sociedad civil que, como siempre ocurre, llegada la hora del poder, ha apostado a cosechar los sembrados sirviendo al Estado. Y qué bueno. Tal parece que el PRM ha aprendido la lección que desde el gobierno le enseñó el PLD. Para ganar unas elecciones no basta mantener la unidad partidaria propia. No. También hay que propiciar la división del adversario. Entonces, señores, señoras, ocupen su localidad, que con estas acordadas coincidencias y con el discurso presidencial del pasado 16 de agosto, en la fauna política dominicana acaba de empezar la segunda del noveno. Nos vamos a la pausa y cuando retornemos para hablar de su carrera por la candidatura presidencial PLDista, para conocer sus principios y finales, saber de sus anhelos y propuestas, en esta entrega nos acompaña el señor alcalde del primer Santiago de América, expresidente de la Cámara de Diputados y miembro del comité político del PLD, Abel Martínez Durán. Les espero. Y primera vez en la historia de los procesos electorales de nuestro partido que hay un grupo de líderes de nuestra organización que son imparciales y que están jugando un papel de árbitro. Antes, cuando Leonel, Danilo, no había arbitraje, había una competencia. En muchos casos salimos bien, en otros había algunas dificultades. Continuamos y recibimos a Abel Martínez Durán, el alcalde del primer Santiago de América, es fiscal de Santiago, vicepresidente de la Asamblea Nacional, todo un hombre de Estado y parece que sus aspiraciones van por ahí. Bienvenido, señor. Bien, gracias, contento de estar contigo. Y más que vicepresidente de la Asamblea Nacional, presidente de la Cámara de Diputados. Por eso eres el vicepresidente. Claro. Lo que pasa es que tiene más feeling el vicepresidente de la Asamblea Nacional. Sí, aunque en el caso nuestro nos gusta más la presidencia de lo que sea y no vicepresidencia de cualquier otra cosa. O sea, eso descarta la posibilidad de una candidatura vicepresidencial. ¿Se gana o se pierde? Nosotros estamos aspirando a presidente de la República. En nuestro caso fuimos fiscal, fuimos presidente de la Cámara de Diputados, no fuimos vicepresidente de la Cámara de Diputados, somos alcalde, nunca fuimos vicealcalde. O sea que estamos trabajando. O sea, podemos descartar entonces la posibilidad de una vicepresidencia, si es que perdiese, o perdiendo una vicepresidencia con otro candidato presidencial. Eso es descartable. No te gusta. No, eso es descartable, sobre todo porque vamos a ganar la consulta del PLD el 16 de octubre y eso nos coloca como el candidato del Partido de la Liberación Dominicana hacia la presidencia de la República. ¿Cómo ha sido este cambio de ser alcalde, una campaña fuerte en Santiago? Pero de repente ya las cosas cambiaron, ya es una campaña a nivel nacional muy absorbente.
¿Qué nos puede decir de esta experiencia, nueva Sí, experiencia? sí, maravillosa. En el caso nuestro hemos estado siempre recorriendo el país. Cuando fuimos presidente de la Cámara de Diputados, nosotros fuimos a cada rincón del país llevando la Constitución Dominicana Infantil. Como legislador durante 14 años dirigiendo comisiones y siendo un papel activo como diputado, estuvimos siempre también visitando las diferentes provincias de la República Dominicana. Ahora como alcalde, construyendo y transformando una ciudad que la encontramos arrabalizada, sucia, desordenada, en la que se ha convertido en el modelo de gestión municipal en República Dominicana, nos hace sentir muy orgullosos y eso nos compromete aún más con las aspiraciones que tenemos hacia la presidencia de la República. Sobre todo, que aún siendo alcalde, también tenemos que dividir un poco en ese recorrido por la República Dominicana, pero sin descuidar a nuestra ciudad y nuestra responsabilidad que aún la tenemos, y la tenemos hasta el 2024, que es gerenciar la ciudad corazón. ¿Están conscientes los candidatos, precandidatos del PLD de la responsabilidad de lo mucho que está en juego en esa consulta de octubre? ¿Cómo están las relaciones entre ustedes? ¿Se confirma una reunión semanal con la más alta dirección del partido, con el presidente específicamente? ¿Cómo están? Porque los están acechando. Sí, sí. No, y nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad, no solo con nuestras aspiraciones, tenemos una responsabilidad con el PLD y con la sociedad dominicana. Los 6 aspirantes estamos conscientes de eso, inclusive rubricamos un documento donde nos comprometemos no solamente en ese documento, sino en hechos, en acciones, a hacer las cosas en armonía, en la transparencia, en ese entusiasmo peledeísta que nos debe llevar a nosotros a competir. Y en eso estamos. Y sí, nos reunimos de manera frecuente y hay una relación armónica entre todos y de respeto, sobre todo de respeto, que es lo que va a garantizar. Bien, se oyó bonito, pero Sí. en el PLD hay una historia preocupante de irregularidades, para decirlo de forma elegante, en los procesos electorales internos, de aquel terrible proceso del 1999, hasta el A mí me venció el Estado, posteriormente lo que pasó con Gonzalo y el presidente Fernández. Realmente hasta ahora, ¿cómo se siente Abel Martínez? O sea, todas las señales son positivas. Podríamos casi descartar que se ocurra lo que la oposición al PLD lógicamente quisiera que ocurriera. Pero se van a quedar esperando, porque en el PLD estamos claros. Y primera vez en la historia de los procesos electorales de nuestro partido que hay un grupo de líderes de nuestra organización que son imparciales y que están jugando un papel de árbitro. Antes, cuando Leonel, Danilo, no había arbitraje, había una competencia. En muchos casos salimos bien, en otros había algunas dificultades, pero ahora el presidente del partido, el secretario general, hay una comisión de seguimiento que encabeza Francisco Javier García, hay una CONAC que organiza el proceso, encabezado por doña Alejandrina Germán y otros líderes de nuestra organización que no están tomando partido de manera parcial con uno de los aspirantes, sino institucional, garantizando que los procesos sean transparentes, democráticos, en consulta permanente con nosotros los aspirantes, y estamos complacidos en eso. Obviamente somos 6 aspirantes, habrá 5 que no ganarán, que deben tener la madurez de asimilarlo. Y eso es lo importante, que quien pierda sepa que perdió en buena lid, porque al fin y al cabo el PLD solo escogerá uno que habrá de representarlo hacia el 2024. Pero te lo pregunto directamente, ¿Abel Martínez Durán confía en la neutralidad de Danilo Medina Sánchez en este proceso? Te lo digo a sinceridad, mirándote a los ojos, sin ningún tipo de poses, estoy completamente seguro y complacido de la neutralidad del compañero Danilo Medina, que es el líder de la organización política en la que nosotros pertenecemos y por la que estamos aspirando. Y las tentaciones, porque tal parece que el PRM, un acto de suprema inteligencia, ha aprendido del PLD, y el PLD gubernamental era terrible, creándole problemas a la oposición. Aquel PRD hecho pedazos hoy debe esa situación a las habilidades terribles, la realpolitik que aplicaba el PLD desde el poder. Tengo la ligera sospecha
de que en el PRM han aprendido la lección y se está haciendo el trabajo. Las tentaciones de atraer, las tentaciones de dejar caer temas de que se te podría molestar por tal o cual cosa. ¿Cuál es la situación actual? ¿Tú no te has sentido presionado o tentado por la oposición al PLD? No, bueno, es que cuando dentro de una organización política y en el caso nuestro como servidor público tenemos posiciones claras, definidas, las tentaciones ni se atreven a aparecer porque saben lo que es la conducta y los principios que nosotros enarbolamos, no solamente en el aspecto teórico, sino en el de la práctica y en el del accionar y en el del comportamiento día a día y a través de los años. Eso está claro en el caso de nuestro proyecto y el mío como persona, como funcionario público y como político. Ahora bien, el PRM ojalá hubiese aprendido clases de gobernanza que el PLD dejó instituida en República Dominicana. El PRM no ha sabido mantener un sector agropecuario pujante, no ha sabido mantener control de la delincuencia, se le ha ido de las manos lo que tiene que ver con la inmigración ilegal hacia República Dominicana. El gobierno del PRM no ha sabido aplicar el librito del Partido de la Liberación Dominicana de luz 24 horas, de una tarifa, aunque muchas veces subsidiada, pero estable en cuanto a lo que se traduce del pago de los usuarios de República Dominicana. El PRM no ha sabido mantener ese ritmo que llevaba el sistema educativo en la República Dominicana, ni siquiera en lo que tiene que ver con las construcciones de escuelas, de laboratorios, del desayuno escolar, no ha sabido mantener ese flujo permanente con los suplidores del desayuno que le deben más de 6 meses. Entonces, el PRM quizás ha aprendido algunas lecciones negativas, pero en la positiva la ha obviado todas. Pero yo estoy escuchando problemas que no se inauguraron el 16 de agosto del 2020, o sea, los problemas de la educación dominicana quizás hasta mejoraron un poco, porque por lo menos se salvó un año. El problema de la inseguridad ciudadana no se inauguró ahora. O sea, los problemas que me acabas de mencionar, tienes razón, están ahí, pero es el PLD el que ha gobernado el país los últimos 16 años y no es que vamos a decirle al gobierno actual, mira, lo estás haciendo mal, esto que te lo dejaron muy bien, qué sé yo, la economía, sí. Entonces, ahí podríamos hacer alguna puntualización, sí, por favor. Sí, pero bueno, es que si me hablas de educación, ¿qué es educación? Bueno, es formación docente, es tan extendida, el desayuno escolar que viene a ayudar a los estudiantes a tener una alimentación, a que los padres no tengan que preocuparse, la construcción de los espacios, infraestructura física en todo el país, todo el PLD trabajó en eso, en el aumento a los salarios de los maestros, la formación de estos, todo eso se ha paralizado y no solo es que se ha paralizado, es que ha habido un retroceso, lo que tiene que ver con la tanda extendida, lo que tiene que ver con el desayuno escolar, lo que tiene que ver con la construcción de espacios adecuados. Hay aulas, y lo ha anunciado el propio Ministerio de Educación, que han tenido que alquilar clubes y alquilar espacios porque no hay para darle las clases a nuestros estudiantes. El PLD inició con la aplicación del 4% para la educación, que no solo es presupuesto, es también saberlo aplicar, y eso se ha derrumbado de manera estrepitosa, hay una deserción escolar permanente, no hay una política pública en esa dirección. Ahora vemos, y las quejas, y ha salido en muchos reportajes de medios de comunicación, liceos, aulas, que han tenido que ser abandonadas por los estudiantes dominicanos porque son copadas totalmente por inmigrantes ilegales de nuestro vecino país de Haití. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? No hay una respuesta. ¿No está de acuerdo con que cualquier niño con o sin papeles, regular o irregular, se le inscriba en una escuela dominicana? No, es que hay regulaciones. Nosotros no podemos decir, bueno, nosotros estamos de acuerdo con que en España inscriban a los dominicanos, se vayan ilegal y ya vivan en ese ambiente y ya el Estado tenga que subsidiarlo, tenga que educarlo, tenga que alimentarlo. O sea que no estás de acuerdo con que un hijo de dos haitianos en situación irregular, porque no hay seres humanos ilegales, sino en situación irregular, eso es una manera elegante de reciba clase. O sea, si el niño no tiene documentos dominicanos,
¿Estás de No, acuerdo en que no por- se le no, ofrezca vamos por parte. la enseñanza? Vamos por parte. El Bien. mal es de raíz. El mal es de raíz. Es como si me preguntaras si un ilegal de cualquier nacionalidad tiene un problema de salud, una enfermedad, una gravedad, y tú lo vas a dejar morir. No, claro que no se puede dejar morir. Y la educación es parte de lo que es ese instrumento del mundo donde todos tenemos que integrarnos. Pero el problema no es ahí. El problema es que tenemos 2 millones de ilegales, aunque tú le puedas decir en una situación Vamos a irregular. vamos a esperar el censo, porque hay personas que te hablan de medio millón hasta unos barbarazos que te hablan de 4 millones. O sea, son dos extremos. El censo es lo Sí, importante. pero el censo te puede decir, por ejemplo, las estadísticas en salud pública te dicen que en los últimos 3, 4 años más de 104,000 haitianas han dado a luz en la República Dominicana y se quedan aquí. Eso te puede dar una noción. Bueno, pero eso es culpa del PLD y ahora del PRM que no se decide aplicar la ley a las mafias empresariales, cívico-militares, de funcionarios del Estado que mantienen esas mafias. Lo hacía el PLD y lo ha seguido haciendo el PRM. Ahí no hay inocentes. No, estoy de acuerdo contigo. Este es un problema que viene desde décadas. Obviamente, cada día se agrava más. En los últimos años, en los últimos 2 años sobre todo, no solo es por la entrada del PRM, también los problemas en Haití se han ido agravando. Y eso se refleja en la República Dominicana. Ahora, en los últimos 2 años, y ya en el último año, hay comunidades dominicanas que han tenido que salir de su barrio, de su urbanización, de su campo, porque ya es ocupada por haitianos. Ya Pedernales al día de hoy es ocupado por haitianos, no por dominicanos. Los dominicanos en Pedernales prácticamente son ausentes. Pero los principales responsables de eso son los gobiernos del PLD y el gobierno del PRM que dirigen el Estado y se niegan a aplicar la ley de migración respetando derechos humanos y los protocolos internacionales. Es que no me lo politices, porque entonces vamos a seguir No, esto es política, a ver, esto es política pura y dura. Sí, pero si me lo politizas, yo te estoy dando la razón. Esto viene males desde décadas, una irresponsabilidad desde décadas. Ahora, eso va en aumento cada día más. Ya no podemos verlo que el PLD, que el Partido Reformista, que el PRD, hoy PRM, en su momento también fue responsable. De hecho, sectores también, no solo del gobierno, son responsables y tú lo mencionabas. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos ahora los dominicanos? Que no despojemos de que el responsable es el PLD o el PRD o el PRM, no, es que hay que accionar ya, hay que accionar, hay que proteger nuestras fronteras, hay que empezar con unas políticas de respeto a los derechos humanos, pero hay que empezar ya a aplicar la ley, a aplicar el orden. Y aplicarle el código laboral, porque el meollo de esto está en el empleador de ilegales. Si quisiera controlar, si llegas a la presidencia, yo me imagino que el instrumento fundamental es decirle, mire señor, que usted tiene el 80% al revés, en vez del 20-80, tiene 80-20, te voy a dar 90 días, a los 90 días te meto preso con la ley en la mano. Ahora, aquí nadie, hablan bonito en la campaña, pero a la hora de la verdad, nadie, cuando digo nadie, digo absolutamente nadie se ha atrevido. A ver, ¿tú te vas a atrever? Graba tus palabras porque vendré aquí y entonces vamos a recordarnos de este momento. Nosotros vamos a aplicar la ley, nosotros vamos a crear los mecanismos necesarios, incluso, ¿qué es lo que nosotros decimos? Bienvenidos los extranjeros de cualquier nacionalidad, sea alemán, chino, haitiano, pero en orden, en orden. Nosotros necesitamos mano de obra haitiana, sí la necesitamos. Nosotros necesitamos en la construcción mano de obra haitiana, sí. Necesitamos en la agropecuaria, sí. Ahora, eso tiene que tener una regulación y un orden. Y usted, porque nosotros te necesitemos en la agropecuaria, ya tú no quiere decir que tú seas dominicano y que hay que darte papeles dominicanos y que tú te vas a quedar a vivir aquí. Para eso hay un orden y la ley está ahí. Ahora, ya hay una generación inclusive de haitianos que no han ido a Haití, que ya son bisnietos. Entonces hay que empezar el mecanismo legal para que eso se regularice y los que están de manera ilegal o en estado de irregularidad se regularicen o se van del país. Además, ¿cuántos necesitamos en el sector construcción? Las estadísticas están ahí.
¿Cuántos necesitamos en materia laboral en cuanto a los campos dominicanos y a la agricultura? Eso está ahí. Si necesitamos 100.000 vamos a utilizar, pero con un papel, con una regla y con el mecanismo que manda la ley. Fuera de ahí, en nuestras calles, en nuestras cañadas, en nuestros bosques, depredándolo. ¿Qué hace usted ahí en una economía que no existe para la República Dominicana? Pero es una economía fantasma. Es esperanzador que un aspirante a una candidatura que de lograrla tiene buenas posibilidades, pues hable de esa manera. Este programa lo estamos grabando, porque yo creo que todo esto pasa por la aplicación de la ley y negociar con ese sector empleador, porque tenemos un gran problema. La irresponsabilidad histórica de nuestros políticos y de nuestras élites empresariales han provocado que hoy gran parte del proletariado nacional sea de otro país y una parte importante indocumentado. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, seguimos esta conversación con Abel Martínez y Durán. Ya regresamos. Abel Martínez y Durán. Insisto en el Durán porque en este país hay una injusticia histórica en perjuicio de las madres. Y mucho Abel Martínez, Y Pablo Maquines, no me dejes el Ortiz para que no tengas problemas. Entonces vamos a insistir en el Martínez y Durán. ¿Qué hacer en un gobierno que presida Abel Martínez Durán para relanzar éticamente a un partido que cometió tantos errores? Mire, generalizar siempre es un error. Sí, pero hablar de errores, claro, todos los gobiernos, hasta en los sectores públicos, privados, empresas privadas, se cometen errores. Nosotros no podemos decir que como gobierno, como organización política somos perfectos, no. Lo que hemos sido claros, lo que hemos sido transparentes. En el caso nuestro, nosotros pasamos 6 años, 14 años en la Cámara de Diputados, los últimos 6 como presidente de la Cámara de Diputados. Nosotros manejamos más de 33.000 millones de pesos. Nosotros tenemos una auditoría, 2 auditorías de 2 cámaras de cuentas diferentes con esos 6 años auditados. ¿Qué dice en esa auditoría? Que el manejo fue pulcro, transparente y apegado a las leyes y a las normativas éticas y legales correctas. En auditoría, los que son contables entienden, la auditoría sale sin salvedad. Yo soy un PLDista. Yo encabecé ese poder del Estado llamado Cámara de Diputados y ahí están mis hechos. Nosotros fuimos fiscal de Santiago y ahí están los hechos y cómo actuamos. Ahora estamos en la municipalidad como alcalde de Santiago de los Caballeros, manejando más de 100 millones de pesos mensuales y donde nuestra alcaldía es la número 1 en transparencia, donde nuestros procesos de licitación nunca han tenido un solo rasguño de incredulidad con respecto a una contaminación de uno de esos procesos. Nosotros pasamos en vivo y transmitimos en vivo cada proceso de licitación, sea una obra de 80 millones de pesos o sea una compra de 100.000 pesos en materiales gastables, y están ahí, abierto al público, abierto a los oferentes, abierto a los interesados, abiertos a los que les interesa que esta sociedad siga transitando o se encamine por senderos de transparencia, de honestidad en el ejercicio de la función pública. Número 1 en el sistema municipal. Antes podía decirse, bueno, es que el gobierno del PLD controla esos indicadores y Abel es del comité político. No, al día de hoy tenemos 6 años siendo los primeros en el portal transaccional, en la aplicación de lo que tiene que ver con las leyes de compra y contrataciones, en el rescate de una ciudad, en el rescate de la institucionalidad, de los procedimientos. Ahí estamos. Entonces, podríamos decir entonces que nosotros encabezaremos un gobierno con un PLD renovado. Podríamos decir entonces que es casi improbable que se tenga que ir a teorizar sobre las águilas cibaeñas en la Procuraduría General de la República entre Abel Martínez y Jenny Berenice. No hay posibilidades, ni ha habido evidencia ninguna de que se te invite a tomar un café a la feria. A mí me gusta el café. A mí me gusta el café y los servidores públicos, desde el presidente de la República, a los presidentes de las cámaras, diputados, senadores, jueces, fiscales, funcionarios, ministros, directores. Nosotros tenemos que estar siempre
abiertos al escrutinio Pero público. hasta ahora no ha habido comunicación entre Abel Martínez Durán y las actuales autoridades del Ministerio Público en este tema, porque más de uno se ha tomado su cafecito con más o menos disimulo, pero no ha habido café. Santo Domingo, por supuesto. No hay razón, pero si hay que colarlo y bebérnoslo, los funcionarios públicos deben estar siempre prestos al escrutinio de todo el mundo y de nuestras acciones. Obviamente siempre dentro del marco de la legalidad, del respeto, de las honras, pero en el caso nuestro, nuestros hechos están ahí y en mi función pública sigo ahí. A ver, las posibilidades están ahí, estás corriendo con muy buenas posibilidades de ser el candidato de un partido que es una maquinaria electoral implacable, como yo le llamo. O sea que las posibilidades de que llegues a la presidencia están ahí con bastante fuerza. Yo veo una competencia interesante entre dos de los aspirantes. Por eso me gustaría desde ya, para tenerlo grabadito, no vaya a ser vaina, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con temas fundamentales, históricos en la sociedad dominicana? Por ejemplo, comienzo, la desigualdad social. Esta es una economía que opera bien, pero se le mueren los pacientes. O sea, no hay una relación entre el éxito económico de la gestión, de las gestiones de gobierno y los niveles de desigualdad, que han mejorado, sí, pero no se corresponde. Hablemos de políticas de desigualdad social en un gobierno de Abel Martínez Durán. Ahí volvemos a lo que hablábamos hace un momento de las oportunidades. Hablábamos hace un momento además de que aquí existe una clase pujante que no llega a tener el éxito porque hay un abandono total de las políticas públicas en esa dirección. Aquí hay una carga para una parte de la población que es la que tributa, cuando como gobierno lo que debes hacer es abrir un poco el escenario y que los que son emprendedores, los que tienen pequeños negocios, los que tienen la posibilidad de crecimiento, tú como gobierno no le mates esa inspiración comercial que tienen de crecimiento y tú puedas impulsarlo de tal manera que eso se refleje en los demás. Más de un 50% de los negocios, de las empresas, viven prácticamente en una economía fantasma, donde no llegan a florecer, donde no llegan a tributar. Por eso cuando se habla del impuesto del pago del ISTEBI, eso cae sobre los que están formal, los que están, que es una mínima parte, y esa carga va ahí. Obviamente, desde el gobierno hay que impulsar esas políticas públicas, sobre todo además con sectores vulnerables que nunca tienen la oportunidad de crecimiento. Pero soy directo, ¿está dispuesto Abel Martínez de pagar el precio de popularidad a corto plazo que significa poner en práctica políticas para disminuir la desigualdad social? Porque se teoriza muchísimo en las elecciones, las cosas, muchos programas de gobierno, muchas cosas. A la hora vienen esos sectores implacables, insaciables de la economía dominicana y no hacen nada ustedes. ¿Está listo para...? Aquí voy. No, totalmente, pero además eso debe hacerse no en detrimento de nadie. Ahora, cada quien tiene que poner una parte del sacrificio, porque el sacrificio actualmente, ¿dónde está cayendo? En los sectores pobres, en los sectores que no tienen de dónde agarrarse. Hay un sector pujante económico en la República Dominicana, es cierto, que se verán afectados, pero eso no importa si las reglas de juego son claras. Mire, en Santiago de los Caballeros, cuando nosotros llegamos a la alcaldía, unos sectores empresariales hubo un choque, pero cuando entendieron que el orden iba en beneficio de ellos, han sido colaboradores. Los que entendían que sus riquezas iban a ir en detrimento de ellos mismos, se ofuscaron. Pero, ¿qué ha traído consigo el orden en Santiago? Aunque en el primer momento vean a Abel Martínez como un dictador o como que... ¿Qué ha traído Santiago? Santiago, según los datos del propio Banco Central, es
de las ciudades de mayor crecimiento y eso se mide a través de la tributación en los organismos recaudadores del Estado. Eso está ahí. En la media en República Dominicana es un 37% y en Santiago es un 67%. Eso hace unos 20 días que son datos del Banco Central y salió también en los primeros, en los periódicos de circulación nacional más importantes de República Dominicana, que Santiago es la que exhibe el mayor crecimiento, también la mayor confiabilidad para la inversión, donde la gente quiere vivir. ¿Qué trae consigo eso? Que haya más movimiento económico, que haya más empleos, que haya más... Pero en principio, hace 10 años, ¿qué me decían unos constructores hace unos 3 años? Alcalde, mire, antes de usted ordenar esta ciudad, de usted poner reglas claras, nosotros entrábamos por esa puerta y lo veíamos a usted a principio como un posible enemigo. Pero lo que hemos visto es que antes de usted llegar hacíamos edificios de 10 plantas y nos daba trabajo venderlo. Ahora estamos haciendo edificios y torres de 18, 20, 22 plantas de $1 millón por piso y se nos vende en el plano. ¿Qué ha pasado con Santiago? Las franquicias internacionales están acudiendo a invertir en nuestra ciudad. Que las grandes plazas, que los grandes consorcios económicos están ahora trasladándose a Santiago. Sí, pero hay una frase lapidaria en eso. Santiago es Santiago. Yo pregunto, ¿se puede extrapolar el modelo local, el modelo de Santiago, de la administración del municipio, a la República Dominicana como país? ¿Es posible eso? ¿Tú has trabajado eso? ¿Hay unos planes de lo bueno que funcionó aquí y se puede funcionar aquí? Claro, es que hay un libro de gerencia que se aplica en todos los órdenes de la vida, no solamente en lo pequeño y en lo grande, en todo se aplica. Henry Ford era convirtió uno de los emporios más grandes de vehículos. Él no era experto en gomas, ni era experto en la transmisión del motor. Ahora, él tenía un experto en la transmisión del motor y el que más sabía en gomas de los vehículos. Ahora, ¿cuál era la parte fundamental de él? Gerenciar esas capacidades y convertirla entonces en funcional y en resultados. Eso es lo que nosotros hemos hecho en Santiago. ¿O usted me conocía antes de alcalde como un experto en municipalidad? Experto en municipalidad aquí en este país es Domingo Contreras, experto en municipalidad es Francis Jorge, hay expertos en municipalidad. Nosotros lo que llegamos a Santiago a aplicar un librito de la gerencia, de la eficiencia, de la práctica, de las victorias rápidas, de los planes a largo plazo, pero con esas victorias que te dan entonces certeza a dónde tú dirigirte. En el Palacio Nacional también es así. Nosotros estuvimos ya en los palacios municipales. Hemos estado actualmente en los palacios municipales. Estuvimos en los palacios de justicia. Estuvimos en el Palacio del Congreso. Ya usted se ve fuera. Estuvimos, ya se va. Usted está pensando... Bueno, estamos enfocados. Freud es un genio. Primero ganar el 16 de octubre nuestra convención, luego en el 2024, entonces gerenciar a la República Dominicana. La República Dominicana lo que necesita es un gerente que administre este gran país y convierta esa riqueza que tenemos, entonces la convierte en resultados para todo el mundo. Lo que hablabas entonces de la inclusión social y de que todos tengan la oportunidad. Y el bendito tema que para lo que alumbramos apagado exclusivos, de la inseguridad ciudadana. Esto va cada vez peor porque ya el asunto ya no solamente es social, sino familiar. ¿Ha pensado un poco Abel Martínez Durán qué se puede hacer con esto de la inseguridad ciudadana en los hechos? Porque se ha teorizado de lo lindo. ¿Sabes que los PLDistas tienen ese piquito de oro? Profesor, muy bien, muchas cosas. Y igual también. Los profesores están en otro partido ahora. No, eso es lo mismo. PLD en verde o en morado, eso, el segundo o tercer lugar es otro tema. Podemos hacer otro programa. O primer lugar. El que quede el PLD quedar en primer lugar. Pero yo no entiendo por qué ustedes pelean tanto, los verdes y morados, porque el que quede en tercero apoya al segundo. Y si va en primero, ni hablar. Pero si ocurriese que queda el segundo o tercero, la lógica es... Ahora, mira, ya me estoy yendo un poco, pero en una situación que se presente, Abel Martínez Durán preferiría apoyar a Luis Abinader o a Leonel Fernández. No, es que ese escenario no se va a presentar. Nosotros vamos a quitar
al presidente del PRM, al presidente que gobierna por el PRM, la meta es esa es la primera meta porque han demostrado que el país está muy mal con este gobierno. Entonces la meta principal es enderezar el camino torcido que el PRM ha estado en estos 2 años convirtiendo a la República Dominicana con falta de políticas públicas a favor de los dominicanos. O sea, la meta debe ser quitar y enderezar el rumbo de este país. Sí, pero esa es la meta. La política impone sus realidades. ¿Tú sientes que te ha favorecido en esta lucha interna, te ha favorecido, te ha afectado tu cercanía y que la gente te vea como una persona con un fuerte vínculo de amistad, admiración mutua Respeto con el presidente Fernández? Incluso al martes aquel alboroto de la foto, al subir esa foto con el expresidente Fernández, ya sabes lo que ocurrió. Bueno, ¿Qué me puedes decir? Bueno, que las relaciones son buenas. Tengo un gran aprecio por el expresidente de la República, fue presidente de la República en nuestra organización política durante 3 periodos. Le tenemos respeto, admiración, cariño. Eso es invariable, eso no tiene que ver con el accionar político. Él está en un partido diferente al mío. Yo soy del Partido de la Liberación Dominicana, formado, criado en esta organización y donde en los puestos que he desempeñado como servidor público ha sido con el Partido de la Liberación Dominicana. Aspiro a ser el candidato de nuestra organización y el presidente de la República a través del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, que es una necesidad de mi parte preguntar que entre Leonel y Abinader, lógicamente, que el apoyo sería para el profesor Fernández. No, es que puede ser de allá, sí, pero, claro pero planteármelo sí. de allá para acá también, para entonces yo poder responderte. No solamente... Bueno, lo que pasa es que en el 20 no hubo alianza entre Fernández y Abel, y sí hubo entre la Fuerza del Pueblo y el PRM, incluso la Fuerza Legislativa de la Fuerza del Pueblo. Mire, se debe a esa alianza. Pero ese es otro tema. Sí, y yo no puedo hablar en nombre de la Fuerza del Pueblo. Por supuesto. Pero sé que la Fuerza del Pueblo se ha arrepentido porque el país va mal y esa alianza no existe, ya tú piensas que ya no existe. Ya no, y lo que uno ve en la prensa, no hay esa alianza entre el gobierno ni la Fuerza del Pueblo, porque usted no puede apoyar a un gobierno donde usted dice y donde usted palpa que la delincuencia se ha salido de las manos y que está arropando a todo el país. Y en el Partido de la Liberación Dominicana estamos trabajando precisamente en la dirección de seguir fortaleciendo nuestra organización para irnos en primera vuelta. Ahora los escenarios son cambiantes y ya llegado el momento hay que evaluar el panorama político en su sentido amplio. Hay un asunto delicado y es que la clase política y empresarial de los últimos 50 años ha llevado la política dominicana, la lucha electoral, a una situación grave en donde un proceso electoral es un asunto de inversión empresarial. Sale demasiado caro el luchar, competir electoralmente. Y me imagino que ahora lo estás viviendo. ¿Es posible una campaña empresarial, una campaña presidencial sin el apoyo del crimen organizado, llámese lavadores de activos, ex narcotraficantes en retiro, pero con sus capitales? ¿Es posible que un candidato diga no, nunca más? En mi candidatura y de mi partido, no, esta vez no vamos a aceptar absolutamente a nadie cuestionable. No, yo primero no debo decir esta vez no, porque yo no tengo datos para hablar que un aspirante haya... O sea, lo que puedo decir... Está bien, aunque la composición del Congreso de los últimos 15 años, si uno busca, encuentra. Lo que pasa es que no vamos, como no, claro, vamos a dejar eso de ese tamaño, claro, porque es un poco bueno, delicado, hay pero nos conocemos. Hay legisladores extraditados. Los pueblos son muy pequeños. Claro exactamente, que sí, claro que sí. Pero claro, tú lo mencionas porque es el del otro partido. Pero si buscamos bien, encontramos. No, pero si hay algún extraditado de mi partido, menciónamelo, porque no me llega a la mente. Sí, pero nos conocemos. Sí. O sea, aquí en los municipios se sabe. Lo que pasa es que, lo que siempre decimos, o sea, el problema es que al no haber sentencias definitivas, hay que ser cuidadoso. Que la voluntad popular debe comprarse con tu accionar, con tu ejemplo, con tus hechos, con el contacto. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Claro que sí. ¿Es posible? No, tenemos la responsabilidad con el país, con la sociedad dominicana, de impedir que
dinero de ilícitos penales se involucren en una candidatura. En el caso nuestro estamos claros en esa dirección y nuestro equipo de campaña lo sabe, el Partido de la Liberación Dominicana lo sabe, el PLD ha sabido apartar candidaturas que ha tenido alertas rojas respecto a la conducta de ciudadanos dentro de nuestra organización. El PLD ha tomado esas medidas. Y la compañera Alejandrina Mejermán, que es la que maneja ahora la CONAC en el proceso electoral, también lo fue en el pasado. Y hay casos ejemplarizadores que el Partido de la Liberación Dominicana le ha dicho, no, usted no puede aspirar por el Partido de la Liberación Dominicana. Y subraya Alejandrina Germán en ese sentido, que tuvo una actitud, tú estabas ahí, una actitud muy íntegra en un proceso electoral, repudiando a unos candidatos que había legítima sospecha y le quedó muy bien. Pero para terminar, como hay una competencia electoral, me gustaría regalarte los últimos 30 segundos de esta entrevista para que, mirando a la cámara, le diga a los PLDistas y no PLDistas que van a participar en la consulta por qué deberían votar por Abel Martínez Durán. Bueno, y aquí terminamos. Bueno, el 16 de octubre vamos a elegir al candidato del Partido de la Liberación Dominicana. En el caso nuestro, que hemos sido servidor público durante 23 años como fiscal, diputado, presidente de la Cámara de Diputados, ahora alcalde de Santiago, transformando una ciudad que la encontramos arrabalizada, sucia, desordenada. La hemos convertido en el modelo de gestión municipal, no solo de República Dominicana, sino de América Latina y el Caribe. 6 años en los primeros lugares de transparencia, de eficiencia, con hechos palpables por la sociedad de Santiago. Así como hemos convertido a la ciudad corazón en el orgullo de todos los dominicanos, nuestra meta es que en el 2024, como presidente de la República, también los dominicanos se sientan orgullosos de tener un presidente que prometa y cumpla y que exhiba respuestas, proyectos, soluciones como la sociedad dominicana lo exige y lo necesita, pero además lo anhela. Nosotros como candidato al Partido de la Liberación Dominicana, con un PLD renovado, vamos a transformar a la República Dominicana de manera positiva. Muchísimas gracias. Gracias. Y muy buena suerte. Muy bien. Volveremos a encontrarnos. Sean felices. Si es en familia, mucho mejor.